Esto es Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio para hablar con emprendedores y conocer sus historias, ideas y proyectos. Más que un Pitch, programa de Radio Infinita y el DF+. En este nuevo capítulo de Más que un Pitch, hoy conversamos con Andrés Toro. Juan Pablo Silva, ¿quién es Andrés Toro? Vamos a hablar de Andrés Toro, pero vamos a hablar de cerveza Guayacán. Vamos a hablar de una cerveza que cumple 15 años, artesanal, que parte, si no me equivoco, como un proyecto universitario, que fue de las primeras cervecerías en levantar capital vía crowdfunding y así muchas más anécdotas. Bienvenido, Andrés, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Gracias, Pablo, Andrés, Manuel, por la invitación. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Oye, vámonos a ese origen en el 2009, estudiando agronomía. ¿Por qué se ponen a hacer cerveza? ¿Fue por amor al arte? Vámonos en ese camino. Bueno, con mi socio Cristóbal, que él es el actual maestro cervecero de Guayacán, somos agrónomos, estábamos estudiando en la universidad y fuimos de las primeras generaciones que tomamos el curso de cerveza artesanal. Aprovecho de mandarle aquí un saludo al profe alcalde, que ha sido súper pionero en muchas cosas. Varias cervecerías salieron de su mano, digamos. ¿Tu profesor de dónde? De agronomía, él era profesor de... ¿En dónde? ¿En la Católica? En la Católica, sí. Mira, ya. Sí, bueno, y empezamos a hacer cerveza, básicamente casera, pero el bicho lo puso él, diría yo, y nos hicimos muy amigos y nos fuimos metiendo en este mundo cervecero. Y por un lado, Cristóbal, enólogo, empezó a hacer cerveza en su casa, yo empecé a hacer cerveza en mi casa, y lo fui a visitar porque él se fue a vivir al Valle del Elqui efectivamente a hacer sus primeras cervezas, y probé las cervezas que él estaba haciendo ahí en el Valle de Cochihuás. Y me llamaron la atención porque estaban realmente buenas. Yo había tenido un poco de vínculo con las cervezas artesanales que personalmente no me gustaban tanto y aquí vi como que Tu vínculo era de consumidor. Más bien de consumidor y era una industria que estaba súper poco desarrollada el año 2006, 2007. Habían marcas que fueron los pioneros, digamos, pero que no había el boom de cerveza o la cantidad de marcas ¿No te gustaban? ¿Por qué no te gustaban? Yo las encontré un poco pesadas, la verdad, medias viscosas, muy inestables también, porque te tomabas una que te encantaba y la siguiente no era parecida. Entonces, como que me pasaba que eran productos. No era parejita en términos de sabor. Exacto. Prefería una Báltica. Claro, estando en la universidad. En la universidad, claro, puede ser, pero puede ser tantas otras que son, digamos, de otro tipo de cerveza. Claro. Exacto. Pero aquí yo encontré que había algo distinto. Cristóbal, la verdad es que el enólogo es súper mateo, digamos, desde el colegio, éramos compañeros, lo conozco desde que tenemos 12 años, y la cerveza estaba muy buena. Entonces me hizo mucho clic esto de la cerveza del Valle del Elqui, una cerveza nueva, nortina, de un origen que no existía, o sea, no había ninguna cervecería en el Valle del Elqui, de hecho no había cervezas en el norte. Entonces este concepto como que me llamó mucho la atención. Y bueno, yo estaba tratando de hacer una cervecería más cerca de Santiago, por los centros de distribución, y en eso Cristóbal me dijo, oye, déjate joder, yo hago la cerveza y tú véndela, porque básicamente cada uno, aquí tú eres mejor que yo en esto, yo soy mejor que tú en la cerveza y juntemos fuerza. Y finalmente, después de esa conversa, decidimos hacer la primera cervecería del Valle del Elqui. Ese fue como el origen. Y siempre se llamó Guayacán. Bueno, la verdad es que cuando él hacía cerveza se llamaba clandestina, la vendía de manera clandestina, obviamente, con una etiqueta que le imprimía en su impresora de la casa, pero sí, nosotros cuando ya lo sacamos de manera formal, con permiso, digamos, y con todo lo que tenemos hoy día, se llamó Guayacán desde el minuto 1. Y eso nace el 2009. Eso nace el 2009 con las primeras ventas el 2010. Ya. ¿Cómo fue? Porque tú llegaste, yo entiendo que es mucho prueba y error hacer la cerveza. Y está bien, te gustó, pero me imagino que fueron perfeccionándola y que por muchos años la siguieron perfeccionando. ¿En qué momento ustedes dijeron ya, con esta podemos salir al mercado? ¿Esperaron a que sea perfecta o...? Yo te diría que seguimos haciéndole algunos cambios constantes, porque si bien son cambios imperceptibles, necesitábamos una cerveza que fuera estable. Esa era nuestra principal, lo que yo te contaba al principio, ¿no es cierto? Esto de que te tomabas una y que la siguiente no era parecida. Nuestro principal objetivo era que todas las cervezas fueran estables y parecidas. Ese era como el gran objetivo, ¿no es cierto? Porque en la artesanía pasa esto de la variabilidad. Dale nomás. Y cuando logramos ya tener 3 cervezas que nos salían estables durante varios meses, dijimos ya, ok, estas son las que vamos a salir al mercado. Ya, y eso es 2010, entonces. 2010. Ya, y 2010 salen a vender ¿cómo? ¿Por puerta? Absolutamente, o sea, Cristóbal, entre los dos, él era más el maestro cervecero, pero yo lo llevaba con las etiquetas, después agarraba la camioneta, subía las cajas, partía desde Coquimbo hasta Pisco Elqui, recorriendo toda la zona, digamos, siempre súper local. Los dos vivíamos allá, yo me fui a vivir para allá cuando ya estábamos
con patente y con posibilidades de vender. A la vuelta siguiente, en la misma entrega, le pasaba a cobrar al que le entregué la semana pasada, y eran botillerías, restaurantes, hoteles en la zona. Ese fue nuestro primer approach. ¿Y ese primer año al tiro vieron ventas como para decir esto da para que va a dedicarse? Fue notable porque partimos en el verano y el 28 de febrero no nos quedaba una botella y dijimos, mira, este negocio no está tan malo. Pero apareció marzo y en el Valle del Elqui no había nadie y estábamos llenos de cerveza y no teníamos a quién venderle. O sea, una cosa así, pero brutal el salto. Cuando estábamos tan contentos, 2 meses después estábamos realmente agotados. ¿Y ahí qué hicieron? Bueno, ahí poco lo que dicen los gringos, las 3F, ¿no es cierto? Necesitábamos plata, básicamente, para poder pagar las cuentas, para poder seguir andando, para poder comprar más botellas, más etiquetas, más cajas. Las 3Fs que dicen los Family, Foods and Friends. Y ahí, bueno, entraron en la sociedad, hicimos el primer aumento de capital. Entran en la sociedad mi tío y mi primo, Juan Toro, padre e hijo, que hasta el día de hoy son socios nuestros. Y nos creyeron en el negocio, digamos, y entraron como socios. Y ahí hicimos el primer aporte de capital. Y con eso estabilizamos un poco este invierno bien ingrato que nos tocó, pero que de alguna manera nos permitió también hacer un poco más de inversiones en maquinarias, en barriles de chop, en ciertas cosas para poder enfrentar la temporada que venía de mejor manera. Ahí ya vendían retail en el fondo, o sea, siempre retail, pero ¿botellas o era solo barril? Porque yo entiendo que siempre parten la cerveza, o pues traigo, pero siempre parten como vendiendo el barril para los choperos de los restaurantes, no como la botellita en el refrigerador, que eso es más complicado. Nosotros partimos al revés. Ah, ya, mira. Partimos por la botella. Ya. Y partimos por la botella apuntando a esta cerveza de origen, ¿no es cierto? En el fondo de que llegábamos a todos los restaurantes diciéndole esta es la cerveza de acá. Y tuvimos buen resultado a nivel local, pero ya pensando en lo que venía, efectivamente ya teníamos que entrar en el barril. Eso era claro que era el segundo paso. ¿Y este aumento de capital que hicieron significó traer también más gente o siguieron? ¿Cuánto tiempo fueron ustedes dos nomás? Fuimos los dos el primer verano y después de este aumento de capital pudimos contratar a las primeras 2 personas. Ya con un equipo de 4 teníamos básicamente 2 y medio trabajando en la producción y Cristóbal la otra mitad del tiempo me ayuda a mí en lo que no tiene que ver con la producción, que tiene que ver con salir a ver los clientes, con vender, con cobrar, con marketing, etcétera. Oye, ahora que lo pienso, esto puede haber sido después, pero todas las cervezas artesanales del último tiempo, o las que una más tiene en la cabeza, son del sur. O sea, como todas tienen la volada Patagonia y te venden el cuento de Patagonia y el sur. ¿Por qué el norte ustedes? ¿O no existía ninguna de esas todavía? No, o sea, a ver, yo creo que más allá de eso, en el sur hay una gran descendencia alemana y que ellos, bueno, desde Kunzmann, Claro. incluso antes, ha habido como la cultura cervecera arraigada por eso, ¿no es cierto? Y después ya en el movimiento más craft, ¿no es cierto?, artesanal, que yo diría que empezó 2005, 2006, por ahí, eran marcas en Santiago, marcas urbanas que estaban en los centros acá, te fijáis, marcas un poco más honderas, jóvenes, te fijáis, acá. Pero yo creo que por eso es que nosotros quisimos diferenciarnos, vimos cervecerías en Santiago, muchas en el sur, como decís tú, y dijimos, bueno, en el norte, ¿qué pasa? No hay nada, y el Valle del Elqui cumplía con este objetivo de ser la primera cervecería del norte, de tener un origen turístico súper importante. Nosotros siempre vimos que el turismo era parte importante del plan de negocio. Nosotros queríamos que la gente viniera a la cervecería. Que nos conocieran, que tuvieran la experiencia, que pudieran ver cómo se hace la cerveza. Bueno, y también encontramos que el agua estaba buena, digamos, entonces podíamos hacer cerveza de buena calidad. Ya. 2012 entiendo que empiezan ya a expandirse fuerte Exacto. con la vinoteca. Exacto. 2012 cerramos este contrato de distribución con Vinoteca y yo ya me vine a Santiago de Frentón porque tenía que venir a cada rato, entonces empezamos a distribuir en bares y restaurantes a través de ellos y después a través de otro distribuidor entramos en supermercados. Entonces ahí como que tuvimos un muy buen salto, digamos, en cuanto a volumen. Claro, pero perdí el margen. Obvio que perdí el margen. ¿Cómo manejaron eso? Apretando costos principalmente y cediéndolo. O sea, básicamente dijimos tenemos que llegar a un X volumen para poder paliar este margen que se nos van a llevar, que van a llevarse los distribuidores. Pero de alguna manera dijimos, ok, aquí hay 2 maneras de hacerlo. ¿Lo vamos a distribuir nosotros o vamos a tener distribuidores? Es una decisión que hay que tomar, ¿no es cierto? Y definimos, bueno, ceder el margen a cambio de que la marca apareciera en más puntos de venta y que tuviéramos un crecimiento. ¿Y valió la pena? Yo te diría que sí, porque la verdad es que el músculo de logística y de distribución era imposible hacerlo de manera directa. O sea, te metías en dolores muy distintos de lo que tú estás haciendo y te desenfocas. Entonces,
básicamente creo que fue una buena decisión. Ya. Oye, y al año siguiente, ustedes se convierten en como una de las primeras cervecerías latinoamericanas en levantar plata vía crowdfunding. Cuéntanos como con detalle por qué se toma esa decisión, cómo lo hicieron, cómo fue, porque no creo que haya sido rápido ese levantamiento. Bueno, fue súper entretenido de partida. Se acerca un día José Antonio Berrío, fundador de Brota, que somos muy amigos de todo esto, y me dice, oye, vamos a levantar, vamos a armar este crowdfunding de inversión, en la cual cualquier persona puede invertir en startups, en emprendimiento. ¿Te tincaría participar de la primera ronda? Y dije, ¿y quién va a invertir? No sé, pues me dijo, cualquier persona. Entonces me pareció súper innovador y súper entretenido. Dije, imagínate, es como una especie de abrirse, mostrar tu número, valorizar tu empresa y que la gente te diga si de banca o no de banca. Entonces como que me pareció un experimento muy innovador, muy entretenido y dijimos, ya, ok, vamos. Justo con este crecimiento que yo te estaba contando de los supermercados, de los bares, de los distribuidores, estábamos construyendo una planta nueva y obviamente eso ya implicaba mayor inversión y me pareció que este mecanismo estaba buenísimo. Y bueno, nos subimos creo que en mayo del 2013 y casi al mes habíamos enterado el monto, entonces fue súper, de hecho en esa ronda fuimos los únicos que enteramos el monto total, porque era binario, o sea, o llegaba ya a lo que tú estabas pidiendo o no y se caía todo. Claro, ¿y por qué creen que les pasó eso? Yo creo que porque en ese entonces éramos como la única emprendimiento que tenía fierros, que tenía una fábrica, que tenía como algo súper concreto y que la gente creyó en eso. Más que en ideas o en proyectos que eran más bien servicios tecnológicos, yo creo que eso dio confianza. Ya, perfecto. ¿Qué año era esto ya? El 2013. 2013. ¿Y cuánta plata levantaron ahí? En esa vuelta levantamos 68 millones. Ya. Con eso construyeron su fábrica nueva. Con eso terminamos de construir el galpón que necesitábamos efectivamente y comprar un par de máquinas que nos estaban faltando. Y esas máquinas, todo eso, ¿cómo? Porque estuvieron acá, bueno, ha estado Tamango, ha estado Loa, y siempre cuentan que van mucho a ferias, en el fondo, para saber qué hacen los gringos, que son los expertos en cervecería craft. ¿Ustedes cómo fueron aprendiendo en el camino? Bueno, básicamente en ferias también, efectivamente, pero con otras cervecerías. Fuimos a visitar a los que nos llevaban unos pasos adelante. Estuvimos muy cerca en su momento de Capital, que hoy día ya no existe. Bueno, obviamente también fuimos a visitar a la gente de Kunzman, antes de nada, digamos. Fuimos viendo las plantas de los que ya iban un poco más adelante, a Cross también los fuimos a visitar, todo siempre súper abierto a mostrarnos lo que estaban haciendo. Entonces de ahí tú vas entendiendo si ya esto me sirve, esto no, y vas viendo un poco, y existe el mercado también de los proveedores de máquinas, digamos, o sea, de envasadoras, de barriles, de llenadoras, bueno, y los tanques de inoxidable, que eso es bastante accesible. ¿Cómo van aprendiendo? Digo, siempre pienso, ¿cómo aprendiendo uno de algo que no sabe? Pasaste de no encontrar ni ricas las cervezas artesanales, aprendiendo de barriles, envasadoras, y nombraste 3 cosas más que no las podría repetir. Yo creo que es la motivación. Básicamente vais, te metí en este tema y estáis tan motivado, enfocado y como con el objetivo de sacar esto adelante que tu creatividad te permite aprender de este tipo de cosas. ¿Siempre fueron creciendo? Porque me imagino que ya 15 años tienen harto porrazo. Sí. ¿No? Cuéntanos, hablemos un poquito de los porrazos que también han habido, porque eso es importante para que los emprendedores sepan, o el mundo en el fondo empresarial también sepa que esta cuestión no es fácil, que está lleno de momentos rudos. Mira, es divertido porque el mayor porrazo, aquí me voy a saltar un poquito cronológicamente. Dale. Porque el mayor porrazo no fue hace tanto tiempo, digamos, y que tiene que ver con el post-pandemia. Este 2021 con gente ávida de volver a verse, de salir a los restaurantes, de carretear, de tomar cerveza, obviamente, no solo en la casa, sino que con más gente, el consumo realmente se disparó. ¿Cuánto multiplicaste? Así como, no solo nosotros, para que te hagáis una idea, la industria cervecera subió de 57 litros per cápita a 65 en un año. Eso es una brutalidad. Había subido eso los últimos 7 años y subió en un año. O sea, de hecho, después del 2021 viene un poco a la baja, estabilizándose a la tendencia normal, ¿ya? Pero tuvo un pic muy grande. Ese pic nos hizo a nosotros empezar a vender, claro, 24/7, turnos constantes, mucha gente, muchas manos en una planta que no estaba preparada
Pero también los quiebres te matan, te fijas, el supermercado te pide, el bar te pide, tú no tenés cerveza, entonces empezamos a optimizar, a meter más gente de la que había trabajado nunca en la cervecería y tuvimos problemas de calidad. Tuvimos problemas de calidad serios en el cual la cerveza se nos gasificó mucho y nos devolvieron una cantidad de cajas ridícula. ¿Por qué se le gasificó? Básicamente por haber apurado un proceso. Esto es un proceso biológico, las levaduras tienen que hacer su trabajo. Nosotros lo tratamos de llevar al extremo, al límite, y yo creo que ahí fue nuestro principal error. Y ese problema de calidad se nos devolvió en que nos devolvieron las cajas, una cantidad brutal de cajas. Y el problema no era solo cuántas cajas te devolvían, el problema era una cuestión de imagen, de marca, cómo recuperáis de credibilidad. Cómo recuperáis la confianza de tus consumidores, porque básicamente son cervezas caras. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Y cuánto se demoraron? Nos demoramos, bueno, básicamente lo identificamos al principio, ya había mucha cerveza en el mercado, nos demoramos como un año. ¿En serio? Sí, nos demoramos como un año, te diría yo, en que la gente nos volviera a creer. Sacamos cervezas nuevas, hasta hicimos entre medio un cambio de branding también para justamente un poco renovar esta imagen negativa que había en algún momento de la marca. ¿Y perdieron mucha plata? Perdimos harta plata, bastante. Da una dimensión o un porcentaje, compáralo con algo para poder entender qué es lo que es bastante. O sea, calcula que nos devolvieron alrededor de 200.000 cajas, o sea, perdimos como 100 millones de pesos. Brutal. Sí, eso fue solamente la nota de crédito de vuelta de que te dijeron, oye, ahí está tu cerveza mala. ¿Y qué hicieron por la cerveza mala? Bueno, somos empresa B, aparte nosotros, podríamos haberla votado, pero fue como un castigo que nos autoimpusimos y votamos cada botella. Recuperamos las botellas, botamos las tapas y lavamos las botellas y estuvimos como 1 año y medio haciendo este trabajo. Con los días que no cocinábamos cerveza hacíamos esto, de botar la cerveza era como castigarnos y ya lo logramos. Bueno, al menos recuperamos todo el costo seco, digamos, que nos ayudó bastante, pero no tuvimos la pérdida del material al menos. Ya, claro, tuvimos la pérdida del líquido con la botella y las tapas. Ya, nos pegamos ese salto temporal, pero volvamos un poco para atrás, Juan Pablo. Volvamos para atrás. Se convierten en la primera empresa en levantar crowdfunding. Eso significa que tenéis más presiones también. Porque ya no son solo los socios que son tus tíos y tu primo. Exacto. Tenéis socios de afuera que te empiezan a pedir reporte. ¿Valía la pena eso? ¿No era mejor pedirse un crédito? Cuéntanos un poquito cómo fueron tomando esas decisiones, cómo se fue dando este vínculo con tus inversionistas, que yo conozco Brota, no es como que tú tengas que reportarles todos los trimestres. Pero sí tenéis cierta presión, pues hay gente que te puso plata. Por supuesto. Así como disclaimer, claro, en ese momento los bancos no me prestaban plata. Ya, básicamente esta era tu única opción. Claro, entonces tenía que ir vía aumento de capital. Ya. Perfecto. Entonces era una súper buena opción. Y efectivamente, claro, hay que hacer una junta accionista anual y uno trata de mantener a los inversionistas lo más informados posible y no es una presión como que estamos abiertos en bolsa, ¿no es cierto? Claro. Pero claramente hay externos. Pero ha sido súper bueno porque de alguna manera al pertenecer al proyecto son como mini embajadores, se sienten dueños de la marca, son dueños de la marca también, entonces también nos han ayudado a amplificar el mensaje, incluso han aparecido oportunidades de negocio, eventos, aparecen como oportunidades de micro embajadores de la marca que también son parte, ¿no es cierto? Así que también ha sido bien interesante hasta el día de hoy. Bueno, obviamente que han habido algunas transacciones de acciones de los que en ese tiempo, pero muy pocas, te diría yo que el de los 48 microaccionistas hoy día deben quedar 45. Ya. Así que ha estado buena la relación con ellos. Y no han vuelto a necesitar eso. Bueno, nosotros después hicimos un nuevo aumento de capital, ya pasándonos un poco cronológicamente, pero ya no a través de Brota, sino que nosotros tenemos una alianza en la cual entró finalmente Kunzman a participar. Claro, pero vamos, es que eso quiero contarlo con detalle, así que después podemos ir a la segunda tanda a hablar de Kunzman y cómo se hace vínculo. Pues Kunzman hoy día son como los grandes dueños de muchas de las cervezas artesanales, entonces esa negociación. Quiero conversar de todo eso, pero con lujo y detalle, y nos quedan pocos minutos de este primer bloque. Así que sigamos en el fondo con esta primera etapa, previo a eso. Levantan la plata, siguen creciendo. Cuando dijiste, hicimos un galpón con esta plata, ¿de cuántos metros cuadrados estamos hablando? ¿Cuánta gente trabajaba ahí? ¿Cuánto vendía la empresa? Un galpón de básicamente 250 metros cuadrados. En el Valle del Elqui. En el Valle del Elqui, atrás de la casa que vivíamos, digamos. En el patio de atrás hicimos este galpón. Y
básicamente con una 50.000 litros de producción, eso es mensuales, 50.000 litros, y aquí hay un detalle bien importante que fue con la última cola de esta inversión, hicimos el primer beer garden. Nosotros tenemos, además de la distribución de cervezas, que es nuestro negocio principal, el turismo. ¿Cachai? Y con esto pudimos efectivamente realizarlo. Siempre lo que yo te comentaba al principio, que habíamos querido apalancar nuestro negocio en que la gente venga a vernos. Y nos pasó mucho, o sea, pasaban a ver y todo esto, entonces hicimos un beer garden al lado de la planta, que es una terraza cervecera bien bonita, digamos, ambientada en todo lo que es el Valle del Elqui. Entonces, tú llegas a la planta y con este galpón ya podíamos hacer un tour, explicarle a la gente cómo se hacía la cerveza, cuál era la historia nuestra, por qué hacíamos cerveza, y después de eso terminaba haciendo una degustación y, bueno, con comida, y esto ya se convirtió en un restaurante, básicamente. Oye, ¿por qué no me prestáis el baño? Oye, ¿por qué no me dais un café? Dijimos, ya sabéis qué más, hagamos de frentón un lugar de consumo donde la gente pueda tener todos los servicios que se necesitan de un restaurante al alero de nuestra marca. Eso fue el 2014. Después hicimos otro más en Vicuña, después otro más en Pisco Elqui. Hoy día, el 2024, pasaron 100.000 personas en estos 3 locales, te fijas, o sea, se convirtió realmente en un punto turístico importante en el Valle del Elqui. Así que fue como el anhelo de desarrollar un negocio turístico, finalmente se logró con esto. Que apalanca muy bien además la marca y le ayuda, digamos, a fortalecerla. Absolutamente, la gente que va a la cervecería como que se queda con ese recuerdo de haber vivido el momento de estar en la cervecería, ¿te fijas? Entonces como que es mucho más fácil encantarlos que con una botella en el supermercado. ¿Y han logrado que la gente de la zona se sienta parte de esta cerveza también? Como que la sienta media propia. O sea, yo creo que totalmente. En Diaguitas, que es un pueblo súper chiquitito, patrimonial, la gente que trabaja, la mayoría son de ahí. Nosotros como que de alguna manera impulsamos el turismo de este pueblo. Ahí ya hay 2 hostales, muchos más negocios, restaurantes al lado, te fijáis, como que también ha habido un impulso económico en Diaguitas a raíz de la cantidad de gente que llega por la cervecería, te fijáis. Entonces como que se genera un ambiente bastante de pertenencia con eso. Oye, te propongo que nos vayamos a la pausa con Pablo y a la vuelta seguimos conversando. Lo he hecho mostrar ahí algunas cervezas que trajiste también. Buenísimo. Para que sigamos hablando además los formatos, diseño y ese tipo de cosas. Está muy interesante esta conversación. Juan Pablo, no la voy a destapar todavía, no me mire con esa cara. Estamos conversando con Andrés Toro de Cerveza Guayacán en Más que un Pitch. Pausa y volvemos. Más que un pitch, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Kumon, la franquicia educativa con más de 3,5 millones de alumnos en el mundo, busca personas como tú para seguir creciendo en Chile. Es tu momento de emprender con una franquicia Kumon. Infórmate más en kumon.cl/franquicia. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Walmart Chile. Estamos de regreso. Esto es Más que un pitch, un espacio de Radio Infinita y el DF+, para conversar sobre emprendimientos y proyectos, junto a sus creadores. De vuelta, en Más que un Pitch, hoy conversamos con Andrés Toro de Cerveza Guayacán. Yo decía que Andrés había traído aquí algunos ejemplos. Aquí tenemos Hazy Lager, cerveza sin filtrar, Guayacán. Valle del Elqui, Chile, la voy a ir dejando acá, pero voy a aprovechar de preguntarte por el diseño, porque hoy día la cerveza es mucho más que, digamos, bueno, el sabor, evidentemente, y el logo es, hoy día, lo hemos visto en varias otras oportunidades, también con, digamos, un diseño de su lata, digamos, bien producido. Háblame un poquitito de esto. Porque para saber quiénes hacen los dibujos, quiénes están detrás de esto también, si hay una mano importante, ¿no? Claro. Bueno, la industria artesanal en general, craft que le llamamos, ha ido virando mucho a este tipo de diseños disruptivos, llamativos, en la cual las marcas se expresan artísticamente. Exacto. Con sus etiquetas, ¿no es cierto? Obviamente nosotros tratamos de evocar al Valle del Elqui en cada uno de nuestros diseños. Tiene que ver con eso, tiene que ver en este caso la Hazy Lager con el valle, con sus pueblos, con sus animales, con su fauna. Atrás viene una décima, que es una décima, en el fondo es un guiño a Gabriela Mistral. Es una décima nuestra, digamos, no de ella, pero es un guiño también a los poetas de la zona, te fijáis, tiene que ver con todo este imaginario que tiene el Valle del Elqui. Aquí, ¿no? Ahí. Es que dice,
El lagarto es el vigía, que se roba los aromas, por el río que se asoma, circulando noche y día. El estero es poesía, es la savia, el dulce antojo, la cebada en un arrojo, liberado en la natura, en los pueblos que perduran y resisten desalojos. ¿Te salió bonito? Ojalá que me apruebes la práctica. Oye, es muy bonita, porque además, y tengo aquí también el envase vidrio, que es la Lager Papaya. También es muy bonita, o sea, esta además se siente así como, de verdad, es muy atractiva, porque la cerveza en lata, que esto tiene, ¿cuántos centímetros cúbicos? 470. La de cerveza 470 es una buena cerveza, ¿o no, Juan Pablo? Sí, 470, sí, buen formato. Pero la de botella, que son 560, 500. ¿cierto? Yo me juro. Es, no sé, Juan Pablo, no me hagas empezar. Juan Pablo se toma un té verde y le queda un poco cargado y se cura. Es increíble, muy bonita la botella también. Aquí las tengo para quienes nos están viendo, nosotros nos están escuchando a través del streaming. Ahí hay una dedicación, digamos, hay un compromiso que es más allá de que la cerveza tenga buen sabor, ¿no? Sino que también entra por la vista. Absolutamente, lo que te decía yo, este imaginario del Valle del Elqui, que es nuestra gran bajada de marca, y que también como marcas más chicas somos más flexibles también. Te podéis dar ciertas licencias de salir quizá también del manual de la marca, te fijáis, como que no es tan corporativo, sino que es bastante más humano, por Claro. así decirlo. Y se conversa y el diseñador es in-house y por aquí no hacemos esto. Y imagínate, terminó saliendo una décima en una reunión, te fijáis, eso como que ese tipo de cosas que yo creo que le dan bastante autenticidad a las marcas artesanales, es lo que se refleja en las etiquetas y en los diseños. Yo creo que no había visto. ¿Hace cuánto tienen esto nuevo? Esas Hazy Lager las lanzamos el 2022, Pero tenían un logo distinto. ¿Hace cuánto cambiaron el logo? el 2021. Ah, hace rato. Sí. Cacha, no me había fijado entonces porque Sí. me acordaba. O sea, también era como un lagarto, ¿no? Era un lagarto precolombino, distinto, digamos, más... Sí. em, ¿Por estado mirando para el artesanal. otro lado también? Estaba en diagonal. En diagonal. Estaba en diagonal, Ya, exacto. sí. ¿Y por qué el lagarto es como de allá, de la zona? Bueno, es nortino, ¿no es cierto? Es como está lleno de lagartos en el Valle del Elqui. Nosotros tratamos de que nuestro isotipo fuera algo nortino. Ya. Oye, vámonos a Kunzman. Déjame, pero ¿te puedo hacer una pregunta? Ustedes tienen la obligación legal de publicar la etiqueta con el valor energético, pero además con las advertencias, ¿no? De consumo nocivo de alcohol que puede dañar tu salud y con Así es. con los 3 discos en negro, ¿no? Que tienen que ver con el no beber al conducir, riesgo para tu bebé y no beber menores de 18 años. Esto obliga también a un rediseño muchas veces del mismo producto en términos de la lata, porque hay que poner esa etiqueta, tiene que tener un tamaño muy predeterminado. ¿Les generó algún tipo de incomodidad o por el contrario se allanaron rápidamente a la exigencia legal que se estableció hace algunos años? O sea, esta ley entró en vigencia el año pasado. El año pasado, sí. Es súper nueva, digamos, y claro, es operativamente un problema, pues, un dolor, porque tenés que cambiar tu etiqueta, tenés que cambiar el troquel, tenés que gastar más en papel, es más cara, tenés que cambiar el rollo de la etiqueta, entonces Claro, tenés que porque adaptarte a legalmente todo le eso. imponen un costo adicional además. Exacto. Ya, Eh, pero le generó algún Al problema. final de cuentas uno se adapta a todo, pero efectivamente cuando hay que hacer ese cambio es un problema y también genera botar material, porque la ley entró en rigor, si no me acuerdo, en julio o agosto del Sí. año anterior, y es muy difícil que calcete justo con los packs, justo con la etiqueta, y lo que quedó sin sello, bueno, quedará para el recuerdo, pero también es ¿Y un... qué es más conveniente, tener que hacer el sello y pegarlo o derechamente que venga en el diseño del envase? No, que vengan el diseño, de todas maneras. ¿Y qué pasa si luego viene un nuevo cambio en el reglamento y dice ahora ya no va a ser al no beber al conducir, sino que no tengo idea, le agregan un cuarto disco negro? Aprovecho de mandarle algún mensaje aquí a nuestros reguladores. a nuestros legisladores para que tengan en consideración esas cosas. Es en que la no mesa de necesariamente puede ser la conversación. legisladora, puede ser el reglamento. Porque reglamento, una vez que sí. la ley está aprobada, el reglamento depende del Ministerio de Salud y el Ministerio de Exacto. Salud puede cambiar el reglamento y decir ahora agreguémosle un cuarto disco. Exacto. Entonces, si uno lo agrega en el envase directamente y no en la etiqueta, digamos, te obliga a imprimir de nuevo vuelta etiqueta. Exactamente. Toma. Y ahí lo paga uno. Sí. Bueno, lo pagan ustedes, pero de alguna manera eso se puede traspasar al consumidor. Siempre. Es un impuesto, siempre esto lo va a pagar el consumidor. Sí, obvio. Pero no nos vamos a poner a hablar de eso porque... Pero también es un tema, pues sí, también. también es un tema porque además no es una decisión de ustedes, es una decisión de la autoridad. Y ni siquiera estamos discutiendo si es necesario o no. Yo creo que todos entendemos cuál es la lógica de buscar un consumo responsable, ¿no? Absolutamente. Y estoy plenamente de acuerdo con eso. ¿Sí? No es cuestión de la ley, es simplemente cómo se hacen los reglamentos Exacto. y las cosas que hay que poner entender sobre la mesa para poder ejecutarlo. Oye, vámonos a esta segunda etapa. Entonces, ahora que ya entendimos mejor su diseño y todo eso, ustedes los compran el fondo Guzmán, ¿no? ¿Cómo se da eso? ¿Qué año?
Cuéntanos toda la historia, no te salte absolutamente nada. Mira, el 2016, bueno, ya después de todo lo que te he contado, ya estábamos en todos los retails, en hartos restaurantes y supermercados, o sea, hartos bares y restaurantes en La Serena, en Santiago, ya estábamos, y que seguíamos creciendo bien, a 40, 35, 40% todos los años, súper bien. Y un día suena mi teléfono, y al otro lado del teléfono estaba Armin Kunzman. El mismísimo. El mismísimo. Es como que si eres músico te llama Paul McCartney, o sea, claro. el rockstar de la cerveza máxima, señor que armó este imperio cervecero en Valdivia y que todos conocemos su historia, partió en la cocina leña de su casa, entonces como que dije, bueno, este llamado puede ser interesante. Y efectivamente ahí nos contó que desde Kunzman estaban mirando algunas cervecerías más pequeñas en las cuales les gustaría tomar participación y aportar desde su lado, obviamente, todo el know-how, eficiencias operacionales, distribución, etcétera, un poco buscando alianzas con algunas marcas. Y bueno, me pareció súper interesante, así que bueno, ahí estuvimos negociando un buen tiempo y después de un año, te diría yo, llegamos a acuerdo y ellos entran en la participación de Guayacán. Y con eso también accedemos de alguna manera con su distribuidor, digamos, CCU, nosotros también a ese chasis para poder montarnos, digamos, en esta distribución nacional. Ya, pero es que lo hiciste demasiado rápido. Fue un pitch. Yo quiero saber El programa se llama Más que un pitch. Claro, efectivamente es por Sí, eso, pues, porque por eso. sabemos que fue siempre Porque hay un necesitamos pitch, que sea pero más hay- que un pitch. pero hay una historia por detrás. Cuéntanos más de esa conversa con Armin, que llegaste, llamaste a tu socio, ¿Qué te cacha pasó? lo que acaba de pasar. Te tomaste 3 cervezas al seco. O sea, claro, me tuve que tomar una cerveza antes de llamarlo, para decirle que estaba sucediendo esto. No, fue más gente, fue una tremenda noticia. Pero, Aparte, perdona, llamado en frío, ¿tú no lo conocías? yo no lo conocía, o sea, sabía que estaba esta conversación, pero y que eventualmente podría pasar, pero yo nunca había hablado con él. Y me llamó para que nos juntáramos, Ya. obviamente. Te llamo para que nos juntemos a dar un café y contarte un poco de esto. Y claro, eso sucedió también en el piso 26 del edificio corporativo de CSU, que también es súper intimidante para uno, ¿cachai? Como que empezáis desde el Valle del Elqui, está ahí en esta conversación. Pero la verdad es que fue súper amable, siempre muy desde el emprendimiento. Yo creo que también fue muy habiloso que Armin haya sido la persona que guió esto, porque él partió igual que nosotros, ¿te fijas? Y entonces entiende perfectamente los dolores, entiende el lenguaje, uno entiende el tiro que no es alguien que está mirando solo números y planilla y te viene a decir, sino que entiende de manera integral este negocio. Entonces fue bien entretenido. Bueno, y ahí le avisé a mi socio, oye, tenemos esta reunión. Y bueno, después de eso tuvimos varias reuniones, la verdad. Y como te digo, pasó un año que estuvimos negociando que para allá, que para acá, que el porcentaje, que qué significa esto. También con mucha aprensión, ¿no es cierto? Como que uno dice, yo que inventé esto y ahora estoy entrando quizá en una liga mayor. Como que también empiezan las ideas de no la estaré cagando, ¿cachai? Claro. ¿Y no la cagaron? No, ¿Dice? hasta el día de hoy estamos bien, súper bien. Hemos tenido una buena relación de socios. Ha costado más escalar. Obviamente que la marca ha crecido mucho y se ha escalado, o sea, eso es innegable. Pero ha costado más de lo que nosotros creíamos. La pandemia nos jugó una mala pasada para nosotros. No teníamos muy desarrollado el canal online. Estábamos muy enfocados en los supermercados, que bajaron mucho sus ventas, como que cambiaron los canales de distribución, entonces nos pegó fuerte, por un lado. Lo que les conté hace un rato del problema de calidad también nos pegó fuerte. Pero de alguna manera lo hemos ido sorteando. Ellos tienen más experiencia que nosotros también, así que eso ha sido súper bueno, porque desde el lado cervecero también nos hemos podido apoyar en su conocimiento. Así que ha sido bien entretenido. ¿Hoy día cuánta gente trabaja en Guayacán? En Guayacán trabajan, bueno, es que separamos un poco las cosas, ¿no es cierto? En la planta misma somos 10 personas y Ya. en los restaurantes son como 40 más, pero ese ¿Cuántos es otro restaurantes negocio. tienen hoy día? En el Valle del Elqui son 3. Obviamente el primero, como te contaba, en Diaguitas pegado a la cervecería para hacer todo este cuento turístico. Después del 2018 abrimos uno en Vicuña. Vicuña es como la ciudad más grande del valle, entonces dijimos ya, pongamos Claro. una bandera ahí. Y eso fue el 2018 y el 2021 abrimos el tercero en Pisco Elqui, que es como el lugar más Claro. turístico, por así decirlo. Entonces ya con eso abarcamos súper bien el Valle del Elqui, O sea, 50 personas en total entre las dos, digamos, áreas. entre las dos áreas. Pero tienen uno en Santiago también, ¿no? Bueno, es que eso es a raíz de los 15 años, como Ajá. que ya dijimos, vamos a hacer dos cosas. Vamos a lanzar una cerveza ícono, que es la que está aquí arriba de la mesa, y vamos a abrir nuestro primer local en Santiago, que se abrió
diciembre nos dieron como la marcha blanca del año pasado, ¿Dónde? ya lleva 4 meses. En Los Barnechea, se llama Rincón Guayacán, es un beer garden, una terraza al estilo de nuestros locales, al alero de un club deportivo, principalmente de pádel. También hay rugby y box, y es en Conecta, Santa Blanca, Perfecto, ya. en ese club. Oye, antes que se nos vaya el tiempo, ahí también otras cervezas artesanales. ¿Cómo miran ustedes el negocio, la competencia, pero al mismo tiempo, mientras más haya, más cultura hay de la cerveza artesanal? ¿Cómo lo miran ustedes? O sea, a nosotros nos parece que es absolutamente necesario que sigan habiendo más cerveza. Dentro del volumen brutal de la industria cervecera, la cervecería artesanal tenemos poquito, es un volumen poco, pero creo que agregamos un valor gigante. Entonces, esto va abriendo camino, digamos, a la categoría como tal. ¿Y hay alguna marca en particular que ustedes miren y digan, esto lo han hecho bien o nos gusta cómo lo hacen? Hay varias marcas, ¿Sí? marcas. Me gustan mucho los que hacen turismo, porque ese es como me gusta hasta lo que está haciendo La Montaña aquí en Alto Jahuel. Me gusta mucho lo que hace Dolbec, Tropera, Cuello Negro en Valdivia. Claro. Son cervezas que también son súper de origen, ¿no es cierto? Y que, bueno, también un poco lo que nos gusta a nosotros, esta descentralización de Chile, como cervezas que se destacan en sus lugares de origen. Perfecto, eso es un buen punto. Nos quedan un par de minutos, Juan Pablo. Sí, yo quiero preguntarte por el mercado internacional. Entiendo que están metiéndose allá. Es una derivada, no es el foco, porque claramente creemos que todavía nos falta mucho en Chile por desarrollar para una marca como Guayacán, pero efectivamente han habido algunas exportaciones pequeñas. Hoy día estamos mandando algunas de estas latas efectivamente a Panamá y a Brasil, mercado latinoamericano principalmente, y justo se dio una posibilidad ahora en mayo de mandar un container a Taiwán, algo bien curioso. A Taiwán, que la verdad es que no sé qué va a pasar, pero es una prueba, digamos. Imagínate lo que es para un taiwanés cuando vea Made in Chile, como cuando uno ve tanto Made in Taiwán. Va a ser glorioso. Oye, una cosa, desde Kunzman no quisieron cambiarle ningún tipo de proceso a cómo usted hacía la cerveza. No, la verdad es que han sido muy respetuosos. Obviamente que es mucho más lo que nosotros les preguntamos que lo que ellos nos dicen que tengamos que hacer. Perfecto. Nosotros los vamos a buscar a ellos, Porque eso generalmente. podría haber sido un riesgo también. Sí, Claro. sí. Obviamente que sabemos que han pasado por muchas más cosas que nosotros, entonces generalmente cuando tenemos dudas somos nosotros quienes tocamos la puerta más que al revés. Oye, el último minuto. ¿Te arrepientes de haberte metido al mundo de la cerveza? No, han sido 15 años muy entretenidos. Es un negocio súper difícil, lo debo reconocer. Uno cree que después de 15 años ya estaría ahí echado para atrás, como muchos emprendedores pueden creerlo. Seguimos peleando y remando todos los días, pero ha sido entretenido, lo hemos pasado bien. Estamos orgullosos también de lo que se ha generado a nivel el Quino, digamos, por lo que yo les digo, este turismo, de haber hecho un destino, un punto turístico importante, que pase tanta gente, que trabaje gente con nosotros, al final lo miráis para atrás y es reconfortante, ¿no es cierto? Buena conversación y muy interesante. ¿Te gusta la cerveza artesanal, me imagino, después de todo esto, no? No, claro, ahora ya sé bastante más que antes. ¿Pero te puedes comer una escudo, tomar una escudo, por ejemplo? ¿O la encontré mala? No, yo tomo todo. Ah, ya, sí. Es que son cervezas distintas. Son Sí, y son dos- ocasiones de consumo distintas también. Y son sí. cervezas completamente diferentes. Sí. O sea, Ahí. sí, no solamente para ocasión de consumo, incluso para cuestiones más allá de la cerveza en lata o en botella, en preparaciones. No tendrían por qué ser excluyentes. No son excluyentes en ningún Bien. caso. Yo no las miro como excluyentes en ningún caso. Andrés Toro de Cerveza Guayacán conversando con nosotros en Más que un Pitch. Andrés, te pasaste. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esto fue Más que un Pitch, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, periodista de DF, en Infinita, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Hablamos con emprendedores para conocer sus historias, ideas y proyectos.